esos héroes de la libertad que fueron y son, porque siempre estarán con nosotros. Hoy, 24 de enero del 2017, se cumplen 40 años del criminal atentado de Atocha. Vamos a hacer un programa lo más facilito posible para que a la 1 hayamos terminado, y en primer lugar vamos a comenzar con una actuación musical. Mireia Furcut Pérez Lucián, que es premiada en el 7º concurso de jóvenes promesas de violonchelo Jaime Tobar. Va la lectura del acta del fallo del patronato, la secretaria de la Fundación, Maricruz Elvira. Buenos días. La reunión del patronato de la Fundación Abogados de Atocha, celebrada el 11 de noviembre de 2016, tras la deliberación de los miembros, se acordó por unanimidad otorgar en este 40 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha los siguientes premios y reconocimientos. Premio Abogados de Atocha 2017 a Juan Genovés, artista y creador del cuadro El Abrazo, por contribuir con el conjunto de su obra y promover los valores de paz, libertad y democracia que son objeto de esta fundación, así como extender la memoria y mantener vivo el recuerdo de los abogados de Atocha gracias al conjunto escultórico de la Plaza Antón Martín, también inspirado en El Abrazo. Reconocimientos al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía, porque todos estos años han permanecido vinculados y comprometidos con la memoria de Atocha. Asimismo, en este 40 aniversario se hace un reconocimiento especial
especial a los movimientos vecinales y a los trabajadores y trabajadoras de los despachos laboristas de aquellos momentos, aunque esa entrega de reconocimiento se hará en algún acto posteriormente. Ya por último recordamos que el acto concejal de comisiones obreras para el homenaje de abogados de Atocha y los despachos laboralistas en general tendrá lugar el día 15 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid, al que estáis todos invitados. Gracias. Va a dar las palabras de bienvenida la entidad promotora de la Fundación Abogados de Atocha, que es Comisiones de Madrid, y en su nombre interviene Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid.
días. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Un saludo de Comisiones Obreras de Madrid. Me vais a permitir que empiece por dar la bienvenida a muchos amigos y amigas que hoy nos acompañan en un 40 aniversario que está teniendo una especial incidencia social, una especial incidencia institucional. Hoy contamos aquí con una extraordinaria representación de instituciones. Nos acompaña el Gobierno a través del Viceconsejero de Presidencia, nos acompañan los diputados del Partido Socialista, tanto a nivel estatal como a nivel regional y municipal, nos acompañan diputados y diputadas de Podemos, compañeros y compañeras de Izquierda Unida, del PC, nos está acompañando también, yo quiero agradecer al propio presidente de la patronal CEIN. Igualmente nos acompaña una nutrida representación del Colegio de Abogados y del Consejo General de la Abogacía. Yo quiero darles una especial bienvenida a Sonia, Victoria, Carlos Canicer, que está con nosotros. Igualmente nos están acompañando una buena y nutrida representación de las organizaciones sociales. Con nosotros está y otro tipo de organizaciones. Quiero dar un especial saludo a la Asociación Víctimas del 11M. Igualmente nos acompañan asociaciones, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, otro grupo de asociaciones, la propia sanidad, la sanidad pública, la FAS, y propios compañeros de Recortes Cero. Es decir, hay una buena representación. Me perdonáis si no me refiero, si me olvido de alguno. Por tanto, damos todos por bienvenidos a este emocionante acto del 40 aniversario de los Abogados de Atocha. Pero yo no quiero olvidarme que también están aquí, y que quiero agradecer muy especialmente a Ignacio Fernández Tojo, secretario general de Comisiones Obreras, a una nutrida representación de las comisiones, la Confederación de Comisiones Obreras. Tenemos representación de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, los compañeros de Salamanca que están con nosotros como todos los años, y evidentemente quiero hacer también una especial bienvenida, acogida y muestra de afecto pues a todos los compañeros y compañeras de la propia Fundación de Atocha, y muy especialmente a Alejandro, un reconocimiento que le hago en Atocha y que le hago ahora, un reconocimiento a él por estar aquí, por estar todos los años aquí a sabiendas de lo difícil que es para él justamente estas fechas. Y hago extensivo ese compromiso de él, que todos los años nos acompaña, todos los años nos da su ejemplo, todos los años nos anima a los demás, también a los familiares de los compañeros que fueron asesinados en Atocha, que también están con nosotros. A sus abogados y abogadas que también nos acompañan, y quiero terminar también con un saludo y un abrazo especialmente a personas que han sido fundamentales en este sindicato. Con nosotros está Antonio Gutiérrez, con nosotros está Nicolás Antonios, con nosotros está Ana Luisa. No quiero olvidarme de nadie. Si me he olvidado de alguien, me vais a perdonar. Yo lo que quería trasladaros es, en esta breve intervención, junto con la bienvenida, el saludo, el agradecimiento y el reconocimiento a todos vosotros, y sobre todo el reconocimiento y el homenaje que le hemos hecho en Atocha 55 y le hacemos aquí. Pero evidentemente dentro de ese reconocimiento me he dejado para esta parte el saludo, la bienvenida y el cariño para Juan Genovés. Hoy es el justamente premiado, pero en Juan Genovés y en su cuadro El Abrazo, yo creo que se concitan todas las agresiones que ha tenido la memoria en este país. Si el año pasado reconocíamos y nos felicitábamos de que por fin El Abrazo había salido de los sótanos del Museo Reina Sofía y ya estaba colocado en su lugar natural, que era el Parlamento, yo quiero que hoy, con este merecido premio, lo que estamos haciendo también es reconocer el papel fundamental, porque su cuadro El Abrazo fue el cuadro de la amnistía,
fue un cuadro de combate, fue un cuadro detrás del cual nos movilizamos muchísimos miles, millones de españoles en aquellos años. Por eso, hoy, premiar a Juan es premiar a una acción, premiar una memoria, y es de alguna manera contribuir a sacar del olvido y del ocultamiento todo lo que han estado intentando estos años. Ayer proyectamos aquí 7 días de enero e hicimos un homenaje a Juan Antonio Bardem y a todos aquellos actores y actrices que participaron. Y ellos también reconocían qué maltrato ha tenido también esa película. ¡Qué maltrato! Por eso también queríamos especialmente recuperarla, porque creo que es el momento. Hoy yo creo que este año nos podemos felicitar, porque todo aquel impulso que dimos desde el sindicato, primero intentando convencer a todos los grupos municipales, a grupos políticos, acompañados siempre del PC y de Izquierda Unida, en todos los ayuntamientos, para que hubiera plazas, para que hubiera calles, para que hubiera parques, que se convirtió un poco más tarde en una mayor institucionalización del trabajo de memoria con la creación de la Fundación Abogado de Atocha. Yo creo que todo ese trabajo que hemos hecho, que habéis hecho la mayoría de vosotros y de vosotras, porque muchos de los que estáis aquí habéis estado acompañando todo este proceso, con mucho dolor, pero también con mucha ilusión y también con mucha determinación. Gracias a eso ya este año parece que ha roto esto, que ya los abogados de Atocha han dejado de ser nuestros héroes para empezar a ser los héroes del pueblo español, los héroes de la sociedad española. Y yo quiero llamar la atención. Alejandro lo recuerda mucho los 3 días, el 23, el 24 y el 25, porque recordamos a nuestros abogados y recordamos a todos los que cayeron muchos más. Pero decía Manuela Carmena con razón, ayer en la placa que se puso en el Colegio de Abogados, que la transición empezó un poco antes, porque fueron los años 60 y este año, hacemos y haremos historia de comisiones obreras. Hemos recordado el 50 aniversario de la Inter de comisiones obreras. En los años 60, donde renace el movimiento obrero, se constituyen las comisiones obreras y ahí empieza la larga marcha hacia la transición, hacia el régimen democrático. Y no fue ningún regalo. Más de 10.000 procesos tribunales de orden público, centenares de despidos, muchos, los que estáis aquí, vivisteis aquello, torturas, detenciones, cárcel y muertes. En el último lustro, más de 20 muertos. Esto sin contar los muertos como consecuencia de ese terrorismo del Grapo que siempre hemos sospechado que lo estaban manejando desde dentro. Por tanto, claro que fue una lucha dura, y una lucha que terminó con la conquista. En el 76, la galerna de huelgas terminó con el intento de Arias Navarro de perpetuación del régimen. Y en el 77, por desgracia, con el atentado y luego con las huelgas y el entierro, la manifestación del entierro, terminamos con el intento de una democracia mutilada. Y ha sido una conquista del pueblo español. Por eso queremos insistir y recordar, tanto aquellos que han pretendido ocultar la verdad de que la democracia la trajo la clase obrera, los movimientos vecinales, los movimientos estudiantiles, la trajo el pueblo, no fue otorgada, como de aquellos nuevos que en estos momentos empiezan a cuestionar justamente aquel proceso de transición, como si hubiera sido una entrega. Pero estamos en el 2017, han pasado 40 años y no han pasado en balde. Y yo voy a terminar con 2 cosas que repito y reitero hasta ser cansino. Que los derechos se conquistan, no se heredan, se mantienen si se lucha. Y si no se lucha, desde luego nos lo recortan y nos lo limitan. Y estamos en un proceso de esas características gracias a la gran hegemonía ultraliberal de los últimos años. Por lo tanto, queremos que la fuerza de los abogados de Atocha nos tiene que servir en este momento para impulsar al futuro. Quizás hoy, como hemos empezado el acto, nos dice que este acto es un acto de memoria, pero también es un acto de futuro, es un acto de compromiso, es un acto de proyectarnos hacia adelante, reafirmarnos en los valores, y estamos convencidos de que la batalla que se avecina ahí es la batalla de la igualdad, porque no hay libertad si no hay igualdad.
Reitero lo que he dicho antes en el acto de Atocha. Creo que justamente la desigualdad galopante, la pobreza, es la que está haciendo que vuelvan los fantasmas del pasado, es la que está haciendo que vengan los salvadores de la patria, es la que está haciendo que vengan los nuevos líderes, es la que está confundiendo, compañeros y compañeras, a nuestros trabajadores y trabajadoras. Por eso, para nosotros, desde la fuerza que nos da Atocha, daremos la batalla contra la desigualdad, daremos la batalla contra la pobreza, daremos la batalla por nuestros derechos y por nuestra felicidad. ¡Viva los abogados de Atocha! Que sepas que tenemos información de que va a haber una masacre. Si nos fijamos en las imágenes, están también en la exposición que tenemos ahí fuera, del cortejo fúnebre, al salir del colegio de abogados podemos observar a Pedrol abriendo la marcha, como queriéndole decir a Martín Villa: si va a haber un derramamiento de sangre, que el primero sea yo. Pensamos que de no haber sido así por las muestras de solidaridad del conjunto de la abogacía española, la presencia permanente de los abogados dentro y a las puertas del colegio, con Antonio Pedrol en su papel de presidente y decano de la abogacía, quizá al final los cuerpos habrían sido trasladados a la sede del colegio, pero casi con toda certeza que habrían salido por la puerta de atrás, custodiados por la policía y no por sus compañeros, y los miles de concentrados en la Plaza de la Villa de París y alrededores. El reconocimiento que hoy otorgamos al Consejo General y al Colegio de Abogados debe ser a la vez un homenaje sincero a quien dirigía ambas instituciones y por extensión a todos aquellos abogados que por unas largas horas también fueron abogados de Atocha. Nuestra relación con el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid significa que desde la primera relación que fue con Carlos Canicer, su presidente desde el 2001 al 2016, fue sobre todo en el 2004 en el acto de homenaje a nuestros compañeros de tratado con los decanos anteriores a la decana actual. Tanto Luis Martín Mingarro como Antonio Hernández Gil han participado en algunos de los actos de los aniversarios. Cada uno de ellos lo ha hecho con entregar este reconocimiento, o estos reconocimientos, acompañando a Raúl. Quiero que suban Antonio Montesinos y Cristina Almeida y, por supuesto, las homenajeadas Sonia Gumber y Victoria Ortega. Para agradecer estos reconocimientos, tiene la palabra Sonia Gumber. Muy buenos días a todos y a todas. Indica el tango que 20 años no es nada, pero 40 es una eternidad. Es el pasado, la lejanía, la distancia y muchas veces el olvido. Decía Ernesto Sábato que vivir consiste en construir futuros recuerdos. Vosotros, los que estáis aquí, especialmente la Fundación Abogados de Atocha, habéis hecho que los abogados de Atocha no solo vivan en nuestra memoria, sino que sean un símbolo para todos. Aunque Alejandro estos días nos ha dicho que le cuesta oír, dice literalmente, que somos mártires de la democracia, éramos gente normal, no es verdad. Eso no es verdad. En aquella España compleja, en permanente tensión, en reconstrucción desde las heridas y la falta de libertades, los abogados de Atocha representaban el valor de la lucha por la democracia, por la recuperación de las libertades, por la convivencia de todos sin exclusiones. Eran profesionales que habían decidido dedicar lo mejor de sí mismos a los demás, sin límites, sin horarios, asumiendo el riesgo de ser detenidos, pero fueron vilmente asesinados. Y Luis Javier, Serafín, Ángel, Javier y Enrique se convirtieron en mártires de la democracia, y también Alejandro, Lola, recuerdo y especial para Lola, Luis y Miguel. A veces amenazadas, que disfrutamos, esta sociedad absolutamente desigual
pero afortunadamente sin guerras que hemos construido entre todos día a día. Más allá de etiquetas ideológicas o políticas, que a veces empujan a la confrontación, los compañeros asesinados eran, por encima de cualquier otra consideración, abogados. Y como abogados les honró entonces la abogacía institucional y lo sigue haciendo ahora. Ayer, efectivamente, no pude estar en Madrid en la colocación de una placa en el Colegio de Abogados de Madrid, porque estaba en Elche, donde el Colegio de Abogados, en un acto absolutamente emotivo, otorgó una calle de esa ciudad que lleva el nombre Abogados de Atocha y que además se encuentra justo en la entrada de la ciudad de la... Hace 40 años los asesinos trataron de acabar con la lucha por las libertades, pero consiguieron exactamente todo lo contrario. El día de su entierro todos decidimos, y lo estamos cumpliendo, que su memoria no se borraría de nuestras conciencias. Y hoy queremos reafirmar ese compromiso. El año pasado, en este mismo escenario, os pedíamos que preparásemos este 40 aniversario con rigor y con grandeza, para que los que lo vivieron no lo olvidemos, pero sobre todo para que los que no lo vivieron lo conozcan. La historia debe servirnos para no perder las raíces que nos unen con lo mejor de nosotros y para no volver a cometer ni a permitir aquel horror. Mi felicitación a Juan Genovés, cuyo cuadro El abrazo es también un símbolo hecho vida en la Plaza Antón Martín y también ahora colgado en el Congreso de los Diputados. Y también al Colegio de Abogados de Madrid, felicidades decana, que ha mantenido el recuerdo durante todos estos años, y mi agradecimiento muy especial por vuestro reconocimiento al Consejo General de la Abogacía Española, cuando hace unos años, siendo presidente Carlos Carnicer, una administración pública decidió dejar de apoyar y patrocinar estos premios, el Consejo, por decisión unánime de todos sus consejeros, decidió dar un paso al frente y coger el testigo. Yo os he dicho también en este salón que mientras sea presidenta del Consejo General no faltaré ningún 24 de enero a la cita en los cementerios. Os puedo asegurar que no se romperá nuestro compromiso con lo que representa su recuerdo y seguiremos firmes en el apoyo y defensa de la memoria de los abogados de Atocha. Los abogados de Atocha son nuestros, de todos. La memoria de esta fundación y de comisiones obreras ha mantenido vivo su recuerdo. No se puede hablar de rescate ni de olvido, porque nunca habéis olvidado sus nombres y nunca ha estado lejos su recuerdo y su ejemplo. Como indica Alejandro, no existe el olvido. Atocha se ha incorporado a nuestros huesos, a nuestra carne para siempre. Tampoco hay odio, porque el odio no construye nunca nada, absolutamente nada. Solo engendra más odio. La memoria duele, como dijo el poeta griego. A los abogados nos sigue doliendo la memoria de las víctimas de aquella sin razón. Y nos duele cada día la intolerancia de quienes amenazan los derechos de las personas, estén donde estén. Juntos tenemos que seguir peleando para ganar la batalla de la convivencia y de los derechos. Para que la voz de Luis Javier, Serafín, Ángel, Javier, Enrique, Lola, Luis, Miguel y Alejandro no se apague nunca. Su memoria sigue. Muchas gracias a todos. Querido Alejandro, presidente de la Fundación, queridos patronos, querido Raúl, familiares y amigos de las víctimas, de los compañeros abogados y abogadas de Atocha, queridos amigos y amigas. Quiero sumarme a las palabras que acaba de pronunciar mi presidenta sobre la Fundación, sobre los abogados, también en su felicitación a Juan Genovés y también mi felicitación, como no, al Consejo, presidente Carlos Carnicer.
Deciros que el recibir este reconocimiento es un honor para el Colegio de Abogados de Madrid, que ahora presido y al que pertenecen los abogados y las abogadas de Atocha. Sería completamente cierto, pero insuficiente. Me es muy difícil expresar en momentos tan emotivos y tan señalados como hoy, en el 40 aniversario del asesinato de los compañeros y compañeras de Atocha, y aún más consciente como soy de la responsabilidad de hablaros en nombre de la abogacía madrileña, de la presente, pero también de la pasada y de la futura. De la abogacía madrileña presente porque hoy, como hace 40 años, después de que ellos fueran vilmente asesinados por querer conquistar la libertad y la igualdad, vivimos en amenaza constante del recorte de esas libertades y de esos derechos al socaire de nuestra seguridad. La misma seguridad a la que ellos renunciaron al apostar por la conquista de la democracia, y la misma seguridad que la abogacía madrileña hoy, por su ejemplo y con su espíritu, no está dispuesta a entregar. De la abogacía madrileña pasada de aquel año 77, porque unida como nunca antes lo estuvo, reclamó el derecho a proclamar la dignidad de sus compañeras y compañeros asesinados para darles pública despedida y debido reconocimiento en un duelo de silencio por las calles de Madrid que conmovió a este país y a todo el mundo. Y de la abogacía futura, nacida en democracia y en el Estado de Derecho, porque en este reconocimiento de hoy les acercará a aquel fatídico día 24 y a su significado, y les recordará que un día unos compañeros y unas compañeras lucharon hasta entregar sus vidas sin miedo o con miedo, que lo hace mucho más meritorio, y con convicción por algo que entonces parecía inalcanzable y que ellos hicieron posible. La abogacía madrileña está y estará con los abogados y las abogadas de Atocha, porque comparte y compartirá siempre con ellos el ansia de libertad, de justicia y de paz. Ellos nos han grabado a fuego en la memoria, con su lucha y con su sacrificio, que la fuerza de la razón y de la palabra es siempre, siempre más fuerte que la violencia. Ellos nos han enseñado a creer y a luchar por la sociedad civil, de la que todos somos partes como individuos o como colectivo agrupado en sindicatos, asociaciones vecinales, ONGs o colegios profesionales, y a tomar conciencia de la inmensa responsabilidad que como sociedad civil tenemos. La abogacía madrileña está y estará siempre al lado de la Fundación Abogados de Atocha, cuya labor tenaz y persistente, noble como pocas y no sin dificultades, es la verdadera artífice de que la memoria y el legado de los abogados y abogadas de Atocha, de Francisco Javier, de Luis Javier, de Enrique, de Serafín, de Ángel, de Alejandro, de Lola, de Luis y de Miguel, desgraciosamente lo digo Alejandro, se mantengan hoy vivos y de que inevitable citar aquí a Eloar el eco de su voz no haya perecido. Gracias Alejandro y gracias Raúl por esto. Y si la Fundación Abogados de Atocha ha considerado que el Colegio de Abogados de Madrid ha contribuido a su labor, agradecida, muy agradecida, pero sobre todo orgullosa, muy orgullosa, recojo este reconocimiento y refrendo mi compromiso firme e inquebrantable de seguir al lado de los míos, al lado de los nuestros. ¡Vivan los abogados de Atocha! Antonio, déjalo. A continuación, antes de entrar en la parte final de entrega de premios, Antonio Montesinos nos quería decir una cosa interesante para todos. Ángel, foto. Buenos días a todas y a todos. María Luisa Suárez Roldán. Ella fue la pionera. El primer despacho laboralista de Madrid lo fundó ella. Ella
habló a Pepe Jiménez de Parga. Pepe Jiménez de Parga me lo contó y yo busqué el despacho. Ella tomó la iniciativa. Unos días más tarde se abría un segundo despacho laboralista en Madrid. Allí estaban José Luis Núñez y Jaime Sartorius. Desde entonces, Madrid y España entera se llenó de despachos de abogados dispuestos a defender los derechos de los trabajadores, a luchar por la libertad y por la democracia. Pero fue María Luisa, sin duda alguna, la pionera. Ella había pertenecido a la Institución Libre de Enseñanza. En el año 1947 era abogada de Madrid. Seguidamente pasó a ser la primer pasante del despacho del primer decano de Madrid que eligieron los colegiados. Hasta entonces se nombraban los decanos de los colegios por el ministro. Docentes que dentro del mundo del trabajo eran las que tenían más limitaciones: a los campesinos sin tierra, a los jornaleros del campo. Y allá se fue como una modesta abogada de comisiones obreras a una tierra dura y fría. Árida fue, pues, total del principio al final. Hoy María Luisa tiene 96 años de edad. Las piernas no le funcionan. Apenas no puede moverse de casa. Apenas oye, apenas ve. Tiene limitaciones muy notables. Es una mujer enferma. Pero el corazón le sigue latiendo con fuerza. Y ha llevado a sus manos, con unos trazos difíciles, una carta que quiere que os lea. Me ha prohibido de una manera contundente y clara que la pase estos renglones difíciles, porque no ve apenas, que lo pase al ordenador de ninguna manera, porque aquí, con estos rasgos, viene reflejado el cariño hacia la clase obrera aquella defendió. Dice así: queridos amigos, desde mi soledad me uno a vosotros en tan luctuoso recuerdo. Los asesinos mataron a nuestros entrañables compañeros, los abogados de Atocha, dejándonos para siempre el dolor y la impotencia de su acción cruel y cobarde que durante estos años ha sido nuestra compañera angustiosa. Un abrazo a todos, entrañablemente, María Luisa Suárez. Que no venía ni siquiera en el cronograma. Solo comentar sobre este tema que tanto María Luisa, con 96 años, como Antonio Montesinos, con 91, no son mayores. No son mayores. Es una juventud acumulada. A continuación, Alejandra Comín, premio en el 4º y 5º concurso Jóvenes por Mesas de Violonchelo.
Jaime Dovato Veramente, igualmente obtuvo en el 2013 el premio especial de promesa infantil, y interpretará el preludio de la suite número 2 de Juan Sebastián Bach. Alejandra, todo el escenario es tuyo.
esfuerzo también militante de Comisiones Obreras, y en especial, en este caso, de César García, responsable de comunicación de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Un aplauso para él. Todo en la vida tiene claros y oscuros. Los oscuros fueron de Atocha, los claros son nuestras dos artistas que han estado hoy aquí, Mireia y Alejandra. Y dando un salto no en el vacío, sino en el conjunto, vamos a contar con la intervención del secretario general de las Comisiones Obreras, con mayúscula, del conjunto de toda España, Ignacio Fernández Tojo, que es el que tiene ahora mismo la palabra. Bueno, buenas tardes ya, un saludo a todas y a todos. Hoy es un día tremendo, pero es un día muy importante. Acabamos de ver la imagen de María Luisa y la verdad es que emocionan las palabras de Antonio al referirse a ella, porque dejan constancia de la hechura de la que estaba construida María Luisa, ¿no? Pues de la misma pasta estaban hechas las personas que aquel día, 24 de enero de 1977, fueron asesinadas o heridas gravemente en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, del PC, y del que hoy conmemoramos esos 40 años. Hoy escribe Antonio Gutiérrez, me va a permitir que le cite, en mi opinión, espléndido artículo en el que deja algunas cuestiones muy importantes. Tenéis ocasión de leerlo. Yo simplemente voy a leer un pequeño fragmento para introducir esta intervención que pretendo hacer aquí. Dice Antonio: no hay pueblo que no haya jalonado el camino hacia su libertad con crímenes y tragedias perpetrados por liberticidas de cualquier ralea. Porque la libertad nunca fue otorgada por los tiranos, siempre tuvo que ser conquistada por los pueblos. Y España no es una excepción. En tiempos de desmemoria, se trata de presentar aquella etapa final de la dictadura. En el 77 ya hacía casi 2 años que había muerto el dictador, y a la propia dictadura como una suerte de dicta blanda, y nada más lejos de la realidad. En aquellos años, los años 70, fueron años de plomo, como lo había sido toda la trayectoria, desde el asalto sedicioso de los fascistas disfrazados de nacionales al régimen democrático de la República Española. La resistencia fue brutal, fue muy importante, más que brutal, pero fue ahogada en sangre. Y no solo durante los 3 años que duró la guerra civil, no, sobre todo por la impunidad con la que se cometían los crímenes en los años que le sucedieron. Y todavía hoy, me recordaba Genovés, en las cunetas de nuestro país siguen enterradas centenares, miles de resistentes frente a aquella dictadura. Y la memoria es fundamental. Pero decía que en sus estertores
una dictadura que se negaba a morir, pues también pretendió ahogar en sangre a este país. Yo vengo de una esquina del país, en España, donde apenas unos años antes, Cristina lo sabe bien, fue mi abogada defensora, una manifestación de trabajadores pacífica fue ametrallada por la policía. Cayeron 2 y 40 heridos, como pudieron haber caído muchos más. Pero fue Granada, pero fue Pedro Patiño, pero fue Barcelona, pero fueron tantos y tantos lugares que dan una idea clara de que aquel régimen quería morir matando. Y así fue, después de los 5 fusilamientos que se produjeron en el año 75. O así fue con el asesinato de 6 trabajadores en Vitoria, que fue la respuesta del régimen a la huelga general convocada en la ciudad. En fin, el régimen no quería morir y sus asesinos fueron a dar donde más dolían, donde más daño podían hacer. Sabían de la importancia que tenía el laboralismo en España. Sabían que era clave para la organización, ya en aquellos tiempos bien visible y numerosa, de los trabajadores y trabajadoras de las comisiones obreras del Partido Comunista. Fueron a buscar a los dirigentes de la huelga del transporte y, como no lo encontraron, asesinaron a quienes pudieron asesinar, quienes estaban allí, y dejaron malheridos a los otros 4. Aquí tenemos, y luego le escucharemos, a Alejandro, como él suele llamarse, sobreviviente de aquella matanza. En fin, construida de desmemoria esta parte de la historia de España, no entender lo que pasaba o no querer entender lo que pasaba en aquellos años en nuestro país, lleva a algunos hoy directamente a revisar la historia y a otros que no se consideran revisionistas a considerar que aquel tránsito poco menos que fue el resultado de un pacto entre élites en el país. La sangre de las 5 personas asesinadas en Atocha 55 y la de tantos y tantas que cayeron en esos días y la represión feroz desatada en los años 70 en nuestro país ponen de manifiesto justamente lo contrario. Y su resultado, al final, la Constitución del 78, no es una gracia otorgada por la monarquía a la ciudadanía española. No, no. Fue una conquista duramente trabajada y a un altísimo precio por la parte más consciente de la población española, de las que en aquel momento es el Esa es la realidad de lo que sucedió en nuestro país y de esa realidad hoy disfrutamos. Un régimen seguramente incompleto de libertades y además con retrocesos importantes en estos últimos años. La crisis ha sido el caldo de cultivo no solo para conducir a partes importantes de la población española a la pobreza, y por eso hoy estamos desplegando iniciativas como la presentada hace unos días en el Parlamento para combatir y tratar de erradicar la pobreza en nuestro país, sino también que tiene una secuela de pérdida de calidad democrática. Va con el signo de los tiempos, pero no podemos resignarnos a ellos. El resurgir del nacionalismo en Rusia, en Estados Unidos, se habla de populismo, me decía también el Genovés.
no es populismo, es fascismo, es neofascismo si queréis. Detrás del eufemismo del populismo se esconde lo mismo que asoló Europa a partir de los años 30 y que colocó en el abismo a este continente y al mundo. Por eso, mirar atrás, aprender de la historia, es fundamental para que los pueblos, para que las naciones no vuelvan a cometer en el presente o a futuro los mismos errores que en el pasado. Los asesinatos de Atocha tuvieron el efecto contrario a lo que perseguían los asesinos y sus mentores. Y fue acelerar el tránsito de la dictadura a la democracia. La maniobra continuista, aquí se dijo, alrededor del gobierno Arias, se frustró a partir de los asesinatos de Vitoria, sustituyendo a Arias por Suárez, pero sobre todo a partir de la respuesta a los asesinos y a los asesinatos de Atocha. Ese es el tributo que tiene hoy el pueblo español con aquellas personas que hace 40 años dejaron su vida por la libertad y la democracia. ¡Vivan los abogados de Villanueva! Vamos a proyectar un breve vídeo sobre Juan Genovés. Juan Genovés fue en plena dictadura un activista político, un artista comprometido que sufrió persecución y que trabajó por el fin del fascismo. En 1976 pintó El Abrazo, para significar la ilusión de cambios que se vivía entonces. Fue adoptado enseguida como un póster que representó la época. Fue emblema de muchísimos españoles que convivieron con él en las paredes. Y se puede decir que es el emblema de la transición. Son personas, gente que se reencuentra y se abraza. Tan solo una mujer aparece de espaldas, abrazando a la nada, la esperanza, según el propio autor. Todo ello compone una escena sobre el fondo blanco y las figuras en ese tono marrón inconfundible del color de la melancolía. Yo había pintado un cuadro porque yo estaba muy preocupado por el tema del abrazo mucho antes de la cosa de Carceller y que pintara ese cuadro. ¿Os acordáis que en la clandestinidad luchábamos por la fraternidad de todos los españoles, ¿no? Y entonces yo quería expresarlo en la pintura, pero no sabía cómo expresarlo. Ahora es muy fácil ver el abrazo, pero cuando no había abrazo era muy difícil, me costó muchísimo buscar un símbolo. Entonces me lo dio la idea el que hay al lado de un colegio, cuando salen los chavalines corriendo, enfrente. Entonces, seguramente habían ganado un partido o lo que fuera, no sé qué, y de pronto me los veo a los chavales que estaban abrazándose. ¡Ah, todo el día abrazando! Digo, ya está, un abrazo. Ahora, el tema del abrazo tenía un problema muy grande, porque no podía hacer un abrazo de hombres nada más. Ahora, yo no podía hacer un abrazo de mujeres y hombres, porque parecía otra cosa, ¿no? Y ahí tenía un gran problema. Hasta que vi con la solución de la mujer de Camacho, de Josefina, que dijo la policía que era Josefina, que no era Josefina, pero la policía dijo, ¿esta quién es? No me detuvieron y tal. No, bueno, con esto de la mujer, y vi, creo, la solución, porque la puse, si os fijáis, la mujer está mirando como el futuro. Está cara, todos están abrazándose, pero ella está mirando como el futuro, ¿no? Entonces ya era un símbolo que ya otra cosa ya no funcionó. Pero me gustó bien el trabajo.
Y en fin, en cuanto a la escultura, pues se dio la coincidencia que teníamos un alcalde muy reaccionario, pero, oye, hacía caso a la oposición. La cosa costó, pero salió, ¿no? Porque además había un arreglo de la plaza, entonces se conformaron en una esculturita pequeña. Y digo, de pequeña nada, 6 metros y medio aquí. Que fue una buena plaza. Más reconocido y donde menos estoy yo. Digo que menos estoy yo porque ese cuadro han ocurrido una cantidad de cosas que han sido las casualidades. Es que ese cuadro, y yo sobre todo la devoción por ese cuadro, ¿no? La gente, se hicieron 500.000 postres en toda España, que se de pronto en aquellos tiempos, que se vendieron en la clandestinidad además. Y la gente lo tiene en su casa y lo han hecho suyo. Sobre la dicho antes, ese cuadro lo han hecho suyo. Si lo han hecho suyo, es que ya no es mío. Claro, bueno, ese en el fondo culminaba nuestra lucha. Nosotros pensábamos que era necesario que el clima cambiara, ¿no? Entonces creo que hizo su función. Pero sobre todo, lo bonito de ese cuadro es que cada persona lo hace suyo. Que la gente no le preocupa dónde está el abrazo, si está en el Congreso de los Diputados o está en el sótano de Reina Sofía. Lo que les interesa es que todo es suyo, de su padre que se ha muerto, de no sé qué, y pues, los cuadros que están colgados en cada casa. Cada uno es el abrazo, es el ¿no? El abrazo es mucho más que un cuadro, es una obra viva que se convirtió en escultura para homenajear a los abogados asesinados de Atocha. Para saludar a los, no sé cómo se llama exactamente, pero esto se está retransmitiendo por internet, en streaming, como dicen ahora los jóvenes. Y un saludo a todos aquellos que están en el ordenador o en el móvil viendo los cientos de miles seguramente que están viendo esta entrega de premios. En fin, estamos llegando al final. Llamamos, por un lado, a Alejandro Ruiz Huertas, presidente de la Fundación, que acompañado por Ignacio Fernández Cojo y Jaime Pedrú, vamos a entregar pues un amigo ya de varios años mío, que como vivió al lado de una estación de ferrocarril, le gustaba el ferrocarril, y como yo nací debajo de una travesa, no me trajeron ni la cigüeña de París. Juan Genovés. Agradece el premio, nos dice algunas palabras nuestro amigo, compañero Juan. Bueno,
todos muchas gracias por estos aplausos que me pillan un poco emocionado. Resulta que yo he estado toda mi vida en contra de los premios a los artistas. Los creadores no luchamos contra otros y no ganamos. Mi obra no va contra nadie, al revés, va añadida a todos nosotros, a todos los espectadores. Por lo tanto, pues una medalla, un premio, no me llena. Ahora, esto es diferente. Aquí estamos ante un acto de solidaridad, pero de la solidaridad nuestra, la solidaridad de verdad, la que pone el diccionario, porque la palabra, nos cambian las palabras. Tenemos que estar muy atentos al sentido que tienen las palabras y a la importancia. La soledad, la solidaridad, según el diccionario y según nosotros, es cuando los humanos, unos a otros, se apoyan con cariño y entusiasmo para conseguir un fin. Ese es el sentido de la palabra solidaridad. La solidaridad no es el más fuerte ayudar al más joven, eso tiene otra palabra. O la solidaridad que se acostumbra a la iglesia, a ayudar a los protegidos, eso tiene otra palabra. La solidaridad es, como yo digo, es la unión de todos nosotros cuando queremos una cosa justa. Eso es la solidaridad. Y como este acto es un acto de solidaridad, entonces estoy tan orgulloso de ello que me emociona. Yo tenía el propósito de explicaros todo el proceso del cuadro del abrazo, contarlo a vosotros ahora que puedo, y sale de mí, que soy el único que lo sabe de verdad. Entonces, digo, vaya oportunidad, pero resulta que la técnica me ha traicionado, porque ya lo han contado ahí. Entonces yo no sé si tiene sentido que os lo siga explicando. Lo que sí que tengo que decir es que hay dos cosas diferentes. A mí me extrañó muchísimo, de verdad, muchísimo, que durante los 30 años que ha estado en el almacén del Reina Sofía, el cuadro, nadie, ningún demócrata, nadie protestó, nadie dijo nada. Y yo me daba rubor, me daba vergüenza ir al director, amigo mío, los diferentes directores que han habido, amigos míos, y decirle, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Por qué no es mío? El cuadro no es mío. El cuadro, yo lo he dicho siempre, yo lo he pintado, pero ese cuadro no es mío, es de todos vosotros que lo habéis hecho vuestro. Es de todos los demócratas que lo han querido. Carteles editados en la clandestinidad, distribuidos y cobrados. La gente pagó para la lucha contra la resistencia a la dictadura. Eso no es fácil. Es gracias a una organización solidaria de gente que teníamos todos el mismo afán y el mismo intento de hundir la dictadura. Entonces, francamente, son dos cosas, y yo asombrado le digo, nadie en España responde que ese cuadro esté ahí, pero estaba completamente equivocado. Completamente equivocado. Es una confusión muy curiosa, ¿no? Porque claro, es que el cuadro y el póster, la imagen del cuadro son dos cosas diferentes. La gente que lo tiene en su casa, como todos lo han puesto en su casa, en un marco, para ellos el cuadro del abrazo es ese. Y eso lo he descubierto porque a través de mis andanzas por España, la primera vez fue en La Coruña, en una exposición que hice allí, me vino un chaval y dice, hombre, quisiera saludarte, porque es que yo tengo el cuadro del abrazo, ¿sabes? Y yo digo, ah, muy bien. Entonces pensé, claro, tiene que hacer, ¿no? Entonces, dice, era el cuadro de mi padre. Mi padre murió, somos 3 hermanos, y entonces me ha tocado a mí. Dice, vente que te lo enseño. Y yo, bueno, no sé. Bueno, es eso, estoy repitiendo. La gente viene y dice, oye, vente a mi casa, que tengo allí el abrazo para que lo veas.
Claro, a ellos no les importa que esté la reina Sofía ni donde esté, es que no lo relacionan. Para ellos el cuadro, como para mucha gente la Virgen, ¿no? La Virgen era del pueblo. No les importaba dónde estaba la Virgen, tampoco les importa dónde está el original, ¿no? Bueno, cuando ya se hizo el cambio, yo pensé que ya era la hora, porque también ha habido mucha parte de esta broma, medio broma. También he vivido cosas muy emocionantes, porque cuando una obra de arte coge su papel, su auténtico papel, yo que estoy acostumbrado a que mis obras, mis pinturas vayan a los muros de las casas de los millonarios, pues la verdad es una contradicción tan enorme que a veces me quedo mudo y no tengo ganas de pensarlo, ¿no? Ahora, cuando una obra se encarna en su sitio, este es el auténtico sentido del arte y de la cultura. Estamos engañados con una engañada cultura para pasar el tiempo entretenido. Eso no es el arte ni es la cultura. La cultura es cuando se encarna en la gente, como ha sido aquí, y por eso me siento verdaderamente, ya tengo bastante con esa alegría. Mi obra ha ido a su sitio y está viviendo ella sola, y no saben ni quién lo ha pintado. Esto para mí me encanta y es verdaderamente para lo que da el gusto de trabajar. Toda la aventura de esta pintura, quizás se lo podría hacer un poco más detallado que en esto, pero no hay tiempo. Yo creo que no hay tiempo. Siento muchísimo, a lo mejor, aburriros. Fue una lucha constante mía por conseguir, por aquello que queríamos transformarlo con una imagen fija. Esta fue una obsesión mía durante mucho tiempo. Y hasta que no descubrí esos chavalines que me vino de Eureka, pues fue una maravilla, ¿no? Ahora las dificultades que tuve después para, como se ha dicho ahí en la imagen, para pintar un abrazo de hombres nada más, horrible, no puede ser. Y pintar de hombres abrazándose con mujeres tendría otro sentido, naturalmente. Entonces, hasta que hallé para mí la figura fundamental del cuadro, que es la que se gira al revés, y la mujer que se gira al revés y mira al futuro. Es una reflexión que está incluida dentro del cuadro. Cuando por culpa del cuadro resulta que me pasé 8 días en las cavernas de la Puerta del Sol, en los calabozos de la Puerta del Sol, ¿quién diga que por pintar un cuadro de personas acostándose que le tienen a uno 8 horas en la Puerta del Sol? Pues el sentido fue que en una de las imprentas clandestinas que nos estaban haciendo los carteles, en la de Madrid precisamente, hubo un chivatazo y se presentó a la policía, ¿no? Y allí nos cazaron. Entonces, un compañero llevaba un montón de carteles de la imprenta a la Lorenza. Se presentó a la policía y entonces, con toda tranquilidad, pues con qué gente trabajábamos, dijo: hombre, me han pillado ustedes con las manos en la masa. Bueno, pues entonces, los que estábamos allí encerrados, yo me libré de que me dieran tortazos, porque, agarraos, me confundieron con el veronés, siglo XVII. Estaba interrogándome en policía porque hicieron en mi casa un gran aparato, me revolvieron todos los papeles, se llevaron lo que les dio la gana. Por cierto, se llevaron muchos bocetos del abrazo que no vuelto a ver, por mi pereza, porque verdaderamente las cosas que en esos tiempos se buscaron, por lo visto hay un sitio donde se puede recuperar, no lo sé muy bien. Bueno, la cuestión es que por mi pereza no llegué. Bueno, pues estuvieron en mi casa haciendo un registro y dieron con que yo tenía, yo trabajo con una galería extranjera
y entonces me hacían llegar de vez en cuando entradas de dinero. Descubrieron ese dinero y dijeron, ya está, el oro de Moscú. Hemos dado con ello, ¿no? Entonces revolvieron toda mi casa como si yo tuviera dolores en la cama, ¿no? Entonces, bueno, fue una cosa tremenda. Y es curioso porque yo vivo en Aravaca, y en Aravaca mi estudio es muy interesante para hacer cosas clandestinas, como las que hacíamos en la Resistencia, porque tiene 2 puertas a las que dan 2 calles, y eso es un tesoro. Entonces, la más importante fue que se reunió la Junta Democrática, se reunió en mi estudio, en la clandestinidad, y yo no formaba parte de la Junta, pero en cierto momento estaban reunidos toda la gente, yo miraba por la ventana y tenía un sistema, pues venía la policía a salir por otra puerta, toda la Junta Democrática. Entonces yo tenía en el estudio preparado un montón de cuadros, entre ellos el abrazo ya pintado, que iba a ir a una serie de museos en Suiza, Alemania, después en América, en Chicago, en Nueva York. Era una gira de 40 o 50 cuadros, y entre esos estaban, mira, ahora me suena el cerebro, ¿no? ¡Calle! ¡Callaos! Era un humor de tener sentido, ¿no? No siempre tan rígido. Entonces, la Junta reunida, todos los partidos políticos en la clandestinidad formaban, llegaron a un acuerdo para hacer un cartel por la amnistía de los presos políticos. Entonces me llamaron, pero ves que me llaman, tal y cual. Yo fui, me dijeron, mira, hemos acordado esto en la Junta, hacer un cartel, pero ya para allá mismo, para mañana. Y le digo, hombre, para mañana un cartel para amnistía, pero es un poco difícil. Yo digo, se me ocurrió, le digo, aquí tengo unos 4 cuadros, van a ir a esta exposición, pues a lo mejor alguno de ellos nos vale, y claro, el colectivo de imagen que teníamos entonces puede trabajar rápidamente, y nuestra organización, que era una organización fabulosa, pues puede tener el cartel, ponerlo mañana en las calles, pasado mañana. Entonces yo digo, si queréis ver los cuadros, y cuál le conviene, entonces dijeron, ni hablar, pues a tu gusto, lo que sea, confiamos contigo. Bueno, pues entonces llegó un momento que yo vacilé bastante, porque estaba pensando entre unas rejas y unas manos, pero era ya un dicho. Y entonces me decidí por este cuadro que se llamó, el título del cuadro era El abrazo. Y bueno, desde ese momento pues lo convertimos en la amnistía, en el cartel de la amnistía. Se hizo el cartel, y entonces se pensó que íbamos a hacer un póster, que se llamaba entonces, pero que tuviese calidad. Haríamos 2 tiradas, una tirada muy ligera para pegar por las paredes de toda España, pero pensamos en otra más importante, en el sentido de cuidar el material y que la cosa tuviera consistencia. Si miráis, hace un momento me han dado uno, y ya quedan pocos originales, y he visto ya la calidad del papel, ya es muy buena. Cuidamos muchísimo la calidad del papel, porque yo creo que la calidad, cuando existe, es una fuerza de atracción. Y bueno, el cartel al mismo tiempo nos sirviera para recoger la falta que nos hacía de dinero para ayudar a la causa general que nos buscábamos. Y bueno, pues la cosa pasó que ya se divide lo que es el cartel original, lo que son el cartel y la obra. Se hizo esta exposición, el cuadro fue por todos estos sitios, y el cuadro se vendió en la galería en la parte que trabajo, se lo vendió un coleccionista de Chicago.
Y bueno, pues esa fue la historia del cuadro hasta entonces. Cuando llegó la democracia, pues se intentó el gobierno de Suárez, con el director general de Bellas Artes, habló conmigo y dijo, ese cuadro forma parte de la historia y tiene que volver a España. Y yo digo, ¿dónde está? Y yo digo, bueno, eso se vendió a un coleccionista. Tengo que decir desde aquí el interés de la galería en la cual trabajo, que tuvo todo el empeño de conquistar ese cuadro, volverlo a comprar. Claro, un coleccionista americano que sabe que es un cuadro importante para un país, pues era muy difícil. Yo digo, eso es casi imposible, que lo suelte o lo va a soltar por mucho dinero. La galería se lo compró, vendiéndole otro, eso sí más grande. Es que de la serie de esta exposición. Y mi hijo, al fin y al cabo, las arreglas entre galerías y marchantes y millonarios, eso ya mi mente no da para tanto. No sé por qué, pero ese cuadro vino a España. Ahora, cuando ese cuadro vino a España, era el museo de... Claro, que me da un poquito de... Entonces, el cuadro llegó a lo que era el Museo de Arte Moderno, que estaba en la ciudad universitaria. Pues dijeron, cuando la prensa fue, dijeron que no, ese cuadro no había llegado. Y ese cuadro, según la aduana y tal, había llegado y había entrado en el museo. Y el museo decía que allí no estaba. Entonces unos obreros que trabajaban en el museo de comisiones me dijeron, si ese cuadro está aquí, ese cuadro sale. Decimos, de verdad. Bueno, vieron y el cuadro no salía. Y es que habían hecho una maravilla, parecido a las cosas de las muñecas rusas. Una caja dentro, otra caja dentro, otra caja. Estaba el cuadro escondido. Era una auténtica obra de arte lo que habían hecho para esconder ese cuadro. Bueno, el cuadro salió, se expuso. Estuvo como esos 2 meses o 3 expuesto. Yo vi escenas enormes de padre diciendo a los hijos, mira este cuadro y un cartel de este cuadro, y yo llegué, subí las escaleras, yo lo vendía, tal, me lo compraron, no sé qué. Y era bonito ver al padre explicar a los hijos. Yo me emocioné, ¿no? Enorme, me emocionaba. Oye, y de pronto, oye, tu cuadro no está puesto, ¿no? ¿Sabes? El cuadro se escondió. Después se inaugura la Reina Sofía y mi cuadro sigue escondido. A veces cuando venían incluso pues, periodistas extranjeros a hablar sobre lo que había significado la transición, el lugar de la cultura, la transición, pues me iba a Reina Sofía, abajo del almacén, me sacaban el cuadro, me lo ponían a la espalda y entonces yo les explicaba a los periodistas franceses o alemanes lo que significaba, lo que faltaba, lo que no iba, en el sentido de la cultura de nuestro tiempo, lo que no iba. Y entonces acababa y cogían el cuadro y lo metían otra vez al almacén. Me acuerdo de una periodista, unos periodistas japoneses que, bueno, pues, por medio del traductor, me dice, oye, ¿cómo este cuadro tan importante para la transición y tal, cómo se mete, cómo se tiene en un almacén? Y digo, mire, no se preocupe, él está acostumbrado a la visibilidad, está muy feliz. Esto fue el inicio, que hicieron una entrevista, no sé qué periódico, y conté esta anécdota, lo conté así. Bueno, pues hubo una reacción, sobre todo de sindicalistas, pero a veces también de gente de ayuntamientos y tal, al director del museo. Y entonces, un día me lo encuentro al director y dice, oye, que no ves, que no voy a tener más remedio que colgarte. Y yo, no, tu cuadro, hombre, no sabes la cantidad de citas de hombre, menos mal. Me tranquiliza porque protesta la gente. No, total, que lo colgó. Y estuvo 3 meses. Después, un cierto día,
Otra vez a la materia. Bueno, pues este país que tenemos es muy divertido. Yo al fin os expresé varias veces en que el cuadro, su sitio sería en el Congreso de los Diputados, la sala de los demócratas, esta casa del mundo. Y yo digo, pues allí se podrá ver con toda libertad, a ver si es posible. Bueno, por uno de estos líos que ha habido últimamente, pues de pronto el cuadro va allí, eso sí, cedido por 5 años para que esté el cuadro en el Congreso de Diputados. Pero mi gozo de un pozo, resulta que no se puede ver. Porque claro, eso viene en el almacén. Solo que lo ven los políticos profesionales, no solo españoles, sino extranjeros. Pero la gente común no puede verlo, porque por motivos profesionales, cuando hacen la gira, no pasan por donde está el cuadro. En fin, pues allí está el cuadro tranquilamente. Y es una pena. Algún día... Estoy muy emocionado por recibir este homenaje, que no está dirigido a mí, está dirigido a esta palabra para mí sagrada, que es la solidaridad. Todos estamos en ello. Muchas gracias. Está Joaquín, que quería decirnos... Bueno, digo que vamos terminando. Una vez que ha intervenido Juan, para finalizar el acto, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que este acto está convocado por la Fundación Aguas de Atocha, va a hablar su presidente y también el último sobreviviente de los asesinatos de Atocha ocurridos hace 40 años. Alejandro Ruiz Huerta. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí presentes, que habéis decidido uniros a los recuerdos de Atocha, a la memoria de Atocha. Fijaros hoy que tantas cosas nos han dicho los que han precedido el uso de la palabra. Por supuesto, no solo Juan Genovés o Veronés, no sé ya bien cómo, que podía llamar a su cuadro Alguadiana. Me podía enrollar muchísimo con lo que han dicho los demás, Antonio, por supuesto. Resulta que es la primera vez que tengo el texto escrito, porque me parecía que era una fecha especial, ¿no? He dicho a todas las personas, y ya no voy a extenderme más, os diría uno a uno o una a todas y cada una de vosotras. Pero la verdad es que ya el tiempo corre que pela, yo creo que cada vez corre más deprisa. Así que voy a leer lo que os he escrito para vosotras. Son 3 páginas nada más, no os asustéis. 24 de enero de 1977. Confusión, sorpresa, tensión, miedo, estupor, silencio, conmoción, terror. Esas palabras se hicieron realidad en el despacho de Atocha. Hoy, hace 40 años, toda una vida que no dejaron continuar, a Ángel Rodríguez Leal, querido José Luis, su hermano, Serafín Holgado de Antonio, queridos Pilar y Juan Alfonso, Luis Javier Benavides Ordaz, queridos Pablo, Ignacio, Mercedes, también sus hermanos, Enrique Valdelmira Ibáñez, queridos Teresa, querido Iván, que estabas por ahí, y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, queridos José Luis y Paquita. Hoy son más jóvenes que nosotros,
jóvenes en nuestro recuerdo, porque como dice Violeta Bravo Sarabia, la nieta de Miguel Sarabia, una persona no muere cuando su corazón deja de latir, muere cuando permites que su presencia se esfume dentro de ti. Siguieron con nosotros, pero nos dejaron hace algún tiempo, siempre muy cerca de enero, Miguel Sarabia Gil, queridos Maricruz, Guiomar, Guillén, Violeta, Candela, Néstor, Luis Ramos Pardo, queridos Carmela, Juana, José y los nietos, que no recuerdo su nombre, y Lola González Ruiz, queridos Graciela y Juan. Ellos formaban parte de nuestra vida y nos dejaron huérfanos, para mí en el más hondo sentido de la palabra. Siempre les recordaremos en su vida, con su constancia por la libertad, su dedicación al derecho libre y su esfuerzo por dar siempre lo mejor de sí mismos. Gracias a todos por estar aquí hoy, sobre todo a Comisiones Obreras, que a través de nuestra Fundación Abogados de Atocha ha organizado y priorizado este acto. Gracias por mantenernos en la memoria de Atocha. Quiero empezar contando una pequeña historia. En 1972, en el barrio madrileño de Orcasitas, como en tantos barrios de Madrid, recordad que la reunión en Atocha tal día como hoy, hace 40 años, era de la de los abogados de barrios, se luchaba por mantener allí y consiguieron una sentencia judicial especial sobre lo que se llama la memoria vinculante. La sentencia decía que los habitantes del barrio tenían todo el derecho del mundo a quedarse allí de acuerdo con la memoria del correspondiente plan parcial que se basaba en la población de hecho que vivía en Orcasitas. Era 1972 y se hablaba de eso, aunque fuese a través de un documento que sirvió para realojar a los vecinos. Atocha, el atentado en nuestro despacho, debe mantenerse en la memoria con ese latido, con esa referencia. Tiene que ser una memoria vinculante para todas y para todos. Ojalá esta perspectiva se vea también desde los ámbitos donde se construye la política de la memoria. Que hasta ahora, como todos sabemos, y todas, ha sido pequeña, triste y prácticamente vacía. Sin memoria no hay democracia, que proclamábamos antes. Todavía hay mucho que hacer para llenar nuestra memoria común, para juntar memoria real y memoria oficial. Al cumplirse los 40 años desde que ocurrió el atentado, hemos querido dar nuestro reconocimiento anual a la imagen, querido Juan, a la imagen, al arte, a la imagen de Atocha. Es el signo de los tiempos, aunque hay quien dice que la cultura de la imagen es la cultura del vacío. Y desde luego hay que también cambiar el arte mismo. Es Theodor Adorno, un filósofo, quien decía que no cambiará la sociedad si no cambia simultáneamente el arte. En 1976, en una pared del despacho, colgaba un póster que entonces era la amnistía. Hoy ese póster, transformado en escultura, que es el abrazo, forma parte de la memoria de Atocha, porque en 2003 se convirtió en la escultura de Juan Genovés, que hoy preside la glorieta de Tom Martín junto al despacho de Atocha 55. Incluso se colgó en el Congreso de los Diputados como más que un símbolo de lo que tiene que ser la construcción de la democracia que nos dimos, que aún no ha terminado. Es preciso abrirla a la cada vez mayor participación de las personas y los grupos, hacer cada vez más realidad la soberanía popular que forma el artículo 1 de nuestra Constitución. Gracias, Juan, por convertirte en el creador de imágenes que más ampliamente profundiza en la libertad, en la búsqueda del ser humano, hasta el más minúsculo, en la calle, en reuniones, en encuentros, en la democracia, en la lucha por la libertad, cuando había que hacerlo. Hoy también, pero de otra manera. Gracias, Sonia Gumper, y gracias, Victoria Ortega. Vuestro
compromiso de corazón con la memoria de Atocha, con los abogados, vengan de donde vengan, os hace acreedores a este reconocimiento que es un honor haberos entregado. El derecho libre tiene un capítulo imprescindible como es su uso alternativo para crear espacios frente a la invisibilidad de tantos, para trabajar por la verdad y la justicia, para defender los derechos de los trabajadores de todas clases. Hoy, en este mundo tan absolutamente cambiante y acelerado, nos quedan, aunque solo sea, lo que yo llamo las pavesas volanderas del recuerdo de Atocha, que se extienden por todo el país, por la vieja Europa cansada de violencia incesante, por el mundo asediado por la violencia. Y yo quiero gritar, basta de violencia. Empecemos de nuevo sin ella, como empezamos en Atocha, mis queridos compañeros, al día siguiente del atentado. Juan Carlos, Javier, Antonio, Manuela, Rosa, Javier, Fuco, Pablo, Pilar, Julio, Nacho y Carlos. Desde el día siguiente estaban trabajando en el despacho. Y termino. La democracia no puede sobrevivir sin una base sustancial, lo repito, una base sustancial de respeto a los demás. Todos, repito, todos tienen derecho al respeto a su dignidad como personas, aunque algunos la rechacen. Respeto que continúa en el respeto a la verdad, sin estirarla, sin cambiarla. Es una obligación de nuestra identidad como personas, como seres humanos. Si el eco de su voz se debilita, pereceremos. En estos actos, para hacernos la foto de familia, pido a... ¡Heridas abiertas! ¡Bolsas cerradas! ¡Heridas abiertas! Digo que los compañeros y compañeras del patronato que suban, los que quieran, los que no quieran subir, que no suban. Y nos hacemos la foto de familia y vete preparando, Ángel, y gracias por el esfuerzo que has hecho también la internacional para finalizar. Por mí, nada más. Bueno, sí, por mí, una palabra que incluimos en lo que dice especialmente Alejandro. El pasado, no podemos olvidar que el pasado es la linterna del futuro. ¿Cómo? ¿Ah? Vale. Venga, gracias. ¿Ah?